Tengo el gusto de tener la oportunidad de hacer una breve introducción del libro de activismo, cambio social y activismo cultural. Y da la casualidad, como decía Fernando, que habiendo estado aquí en Lima estos días, he tenido la posibilidad de ser parte vivencial de Macholandia, que creo que es un ejemplo vital, reciente, ¿no?, del activismo cultural que ha venido haciendo el proyecto de Ciudadanía CX. Porque creo que el activismo hay que vivirlo, ¿no? Es una posibilidad de más bien entender una problemática, confrontarse una realidad, asimilar algunos aspectos que tendemos a invisibilizar como personas, como seres humanos. Y creo que el pasar por la experiencia permite mirar en realidad de cerca, mirarse, entenderse y cuestionarse. Y bueno, en los pocos minutos en los que he estado en la plaza, ahí en el parque, he podido ver muchas personas, hombres y mujeres, que habiendo pasado por la acción han tenido la posibilidad de entender, y bueno, he visto gente llorar también, al poder mirar una realidad que capaz la tenían bastante oculta, pero muy latente, haciéndose preguntas, hablando sobre el tema. Cecilia estaba por ahí con nosotros y bueno, había gente que la buscaba como para ser escuchada, ¿no? Porque había pasado algo en ese momento que necesitaba una contención. Activismo, este libro, como una breve introducción, bueno, me ha permitido a mí más bien reconocer todo un sustento que permite a quienes apostamos por el activismo. Me parece que tal vez es una corriente todavía no muy creíble, pero creo que este trabajo recoge el seminario debate donde diferentes personas, profesionales, artistas han tenido la posibilidad de reconocer sus procesos de arte, cuestiona el arte, cuestiona la cultura, pero da un sustento muy interesante teórico para lograr hacer intervenciones sociales que permitan, más allá de la lectura de un libro, llegar al ciudadano de a pie en diferentes temas como la homofobia, temas seguro de Estado también, como van a ver ustedes los ejemplos, espero que lo disfruten el libro tanto como yo, y cuestiona e identifica en diferentes temáticas a las personas y las posibilidades de cuestionar acciones que generalmente, como les dije antes, no queremos ver: el trabajo sexual, temas como el VIH, ¿no? Y también nos permite mirar la vida detrás del VIH, en este caso específico de una de las intervenciones, o sea, porque no sé cómo es acá en el Perú exactamente, pero en Bolivia y en los contextos andinos específicamente, el VIH tiene figura de muerte, ¿no? De muerte, de tumba. Entonces creo que permite revalorar a la persona más allá de cualquier situación. Se pueden encontrar experiencias de activismo cultural en diferentes contextos peruanos, en diferentes momentos de la historia y en diferentes temas y con diversos aliados y expresiones que han permitido poner el tema en su momento. Estoy tomando de manera puntual los ejemplos vivos en el documento, pero que tienen relación con Ciudadanías X como proyecto, porque es al que más cercanía he tenido en estos años. Y definitivamente creemos desde IVOS que es una cuestión que nos ha permitido aprender, ¿no? A nosotros desde Ciudadanías X, aportar. Creemos en el activismo cultural, creemos en la propuesta en la que diferentes actores pueden sentarse a co-crear, a intentar mirar un mismo tema desde diversos lugares, porque abre campos de discusión, pero también maneras de poner y evidenciar diferentes situaciones. Otra de las cosas que resaltamos y que se ve también con claridad en el libro es la posibilidad que tiene el activismo de lograr sinergias entre diversos actores. Y bueno, Alócate Pedo, Chinche, la homofobia mata, Macholandia, logran también de alguna manera intersectorialidades para mirar el tema no desde una posición ajena, sino más bien desde una posición conjunta que va a permitir el trabajo
mucho más cercano y vivencial. Gracias. Yo lo que voy a hacer es basar la presentación del libro, en tanto Fernando Olivos como yo hemos sido los editores de este libro, en la introducción, profundizándolo en algunas partes un poco más, ¿no? Y quisiera comenzar con el proyecto Ciudadanías X, presentando el proyecto Ciudadanías X, un proyecto que ha ido evolucionando en positivo durante los años que ha venido trabajando, que ya casi son 6 años, y que comenzó con Vivo con VIH, esta intervención de arte contra el estigma y la discriminación a las personas que viven con el VIH, que se va a presentar después, por eso ya no les cuento mucho, pero que se inauguró, digamos, con eso, y que ha venido realizando a lo largo de estos años diversas intervenciones. Y constituye un esfuerzo de verdad entre la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Cayetano Heredia y del Instituto de Estudios en Salud y Desarrollo Humano, ¿no? Y GIVOS, que siempre nos ha estado acompañando en esa trayectoria. Realmente desde la primera intervención Vivo con VIH, GIVOS creyó y apostó por el arte como herramienta de cambio social y nos ha venido acompañando hasta este momento, lo cual le agradecemos mucho, porque el otro día presentando también me preguntaron, bueno, ¿y cómo en la Universidad Católica, bueno, ustedes cómo hacen estas maravillosas intervenciones, ¿no? Yo conté que es con apoyo de GIVOS, que a veces para los artistas y los activistas es difícil poder hacer este tipo de intervenciones sin financiamiento, y que entonces eso es algo que hay que agradecer y que esperamos que en la medida de las posibilidades obviamente continúe, ¿no? Y que algún día el Estado también, como ahora que está apoyando los puntos de cultura o está apoyando incluso a Macholandia, comience realmente el Estado también a entender que el arte puede ser una herramienta de cambio. Y la municipalidad también dándonos lugar a poner nuestras acciones en los parques y en las plazas, eso también es muy importante. Entonces, nosotros hemos tratado desde que empezamos a tratar de definir el arte y el activismo cultural, ¿no? Y yo creo que es una excelente práctica dar lugar a este tipo de encuentros, ¿no? O sea, a que el encuentro no se quede en las personas que han participado, sino que este encuentro se convierta en una publicación, sea virtual o sea, digamos, en papel, en físico, pero que en realidad pueda servir para otros colectivos, no sé, personas de la academia, etcétera, activistas que puedan de aquí sacar lecciones para hacer también acciones de activismo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a resaltar de este libro. Entendemos el activismo, que no es un concepto de nosotros, es un concepto de Chantal Mouffe, en realidad. El activismo, que es una mezcla entre arte y activismo, constituye una acción colectiva. Esa es la primera gran característica, ¿no? Que se desarrolla predominantemente en espacios públicos, y se confronta, desafía, interpela, cuestiona directamente a través de esas manifestaciones simbólicas. Entonces, no es que salgamos con un cartel, no a la violencia, etcétera, sino que a través de acciones simbólicas, ¿no?, nosotros representamos de alguna manera algún tipo de injusticia, exclusión, etcétera, que pueda llegar de otra manera a las personas, no desde la racionalidad, sino desde los afectos, los sentimientos, etcétera, ¿no? Tiene que ver con un cambio de significados y representaciones compartidas, ¿no? En el caso del estigma y la discriminación, por ejemplo, o en el caso del machismo, en el caso de la violencia, etcétera. Pero la reflexión es un segundo paso que para nosotros
es importante, y vuelvo a repetirlo, es una excelente práctica, reflexionar luego con otros colectivos qué hemos hecho y qué entendemos cada uno de nosotros por el activismo cultural. Y esta reflexión ha sido un pequeño alto en el camino para pensar, para compartir dónde estamos, qué hemos logrado y cómo continuamos ese camino, ¿no? Cómo se puede continuar. Y entonces este seminario debate juntó muchos artistas, científicos sociales de la academia, curadores y curadoras, masculino y femenino, todos participaron, activistas, y discutimos los conceptos, discutimos las acciones, tanto en el Perú como en el mundo. Acciones, ahora les voy a explicar un poco, y sobre todo grupos destacados que trabajan hace tantos años y que realmente son nuestros modelos. Uno de ellos, por ejemplo, el grupo Yuyashkani, ¿no es cierto?, que empezó en los años 70, y el grupo Averno también, que empezó en esa época. El Averno no se llamaba así, pero digamos que Herbert Rodríguez empezó a trabajar desde muy temprano acciones de activismo cultural. Pero esta reflexión no podía comenzar sin empezar a tratar de entender el concepto cultura, porque el concepto cultura es un concepto múltiple, se entiende de muchas maneras y se interpreta de muchas maneras. Entonces Norma Fuller y Cecilia Rivera nos ayudaron a entender este concepto y a entender sus múltiples interpretaciones, ¿no? Y cuál es la interpretación de cultura y la definición de cultura que más se acerca al activismo cultural, ¿no? Confrontándonos con la definición de cultura que puede tener el Ministerio de la Cultura, por ejemplo, o que puede tener el Museo de la Cultura, o que puede tener las personas de la vida cotidiana. Cuando alguien dice que la gente tiene cultura o no tiene cultura, esa es una persona que no tiene cultura. Entonces, ¿qué cosa está queriéndonos decir con eso, no es cierto? Entonces, por allí discutimos, y fue bastante interesante esa discusión, ¿no? Después, los expertos en arte trabajan, como Mijaela Radulescu, trabajan mucho el tema de la semiótica. La semiótica es el lenguaje de los símbolos, ¿no? Y nosotros muchos nos llevamos por símbolos. Un símbolo puede significar algo y puede llevarnos a algo, ¿no? Entonces, Mijaela nos mostró muchísimas obras de activismo cultural en el mundo que se mueven a través de lo simbólico. Por ejemplo, los cuadros de Abu Ghraib. Abu Ghraib fue esas fotografías que tomaron los soldados norteamericanos torturando a presos musulmanes, y Botero reprodujo esas fotos en pinturas, ¿no? Y entonces nos mostró cuál es la simbología de esas fotografías, o diferentes autores en el mundo entero que usan, digamos, la semiótica. En realidad todos usamos la semiótica para miles de cosas, pero como para comunicar, digamos, temas fuertes, ¿no? Luego tuvimos también, es interesante ver cómo acá en la Universidad Cayetano, que es una universidad médica, de ciencias duras predominantemente, existen profesionales como Carlos, como Alfonso Silva, como Carlos Cáceres y otros que se interesan también por, digamos, integrar, ¿por qué no?, los temas de salud con temas de activismo cultural. Eso es muy importante porque estamos en un momento en que ya las ciencias ya no están compartimentalizadas, sino en realidad ahora hay una integralidad, ¿no? Y el arte y el activismo cultural puede ser una manera de integrar las profesiones más duras con las profesiones más artísticas, más, no voy a decir blandas porque en realidad no lo son tampoco, pero sí las que parten más, digamos, de lo simbólico, ¿no? Y luego, finalmente, el libro nos ofrece una serie de experiencias
muy interesantes en el Perú, Jorge Miyagi con el Museo Itinerante, que nos habla de la violencia política, ¿no? Cómo él ha trabajado el tema de la violencia política y cómo ha ido llevando ese tema a las comunidades justamente que sufrieron la violencia y cómo es el trabajo en ese sentido. También, bueno, Ana Correa nos habló de toda la trayectoria de Yuyashkani, cómo ha ido Yuyashkani evolucionando, digamos, mejorando, trabajando diversos temas, hasta el tema del abuso sexual a menores, por ejemplo, lo han trabajado con chicos en escuelas, ¿no? Entonces, luego tuvimos Natalia Guíñez, que es una artista que trabaja mucho con el tema visual, es una artista visual, que hizo esta famosa intervención que se llamó La Perra, que hace 20 años, creo más o menos, que ella hizo esta intervención y no se entendió, no la entendió el feminismo, no la entendió la población. Todo el mundo creyó que era un insulto, que a las mujeres nos estaban diciendo perras. ¿Cómo era posible que saliera eso, que se pusieran afiches diciendo eres una perra porque usas minifalda? Entonces las personas, más o menos con un pensamiento un poco concreto, no entendió muy bien qué cosa es lo que estaba tratando de decir Natalia. Justamente era lo contrario, era justamente apelar, ¿no? Usando el insulto, apelar a la crítica hacia esas personas que piensan que porque una mujer se pone una minifalda es una perra, ¿no? Entonces teníamos eso. Y así tuvimos muchos, que ustedes ya lo van a leer, tuvimos muchos testimonios de colectivos artísticos y también personas que desde, por ejemplo, el feminismo, desde la academia, desde los medios de comunicación, las redes sociales, ven este tema del activismo cultural, porque el activismo cultural, ustedes los memes son activismo cultural. Y ustedes saben que ahora memes se hace por cualquier tema, ¿no? Cualquier tema que la gente agarra al vuelo, memes en las redes sociales, y eso se viraliza, como se dice ahora, y entonces es activismo cultural. Entonces la idea es un poco con Roberto Bustamante, que habló sobre las redes sociales y cómo los jóvenes, antes los jóvenes, cuando éramos jóvenes, nos apropiábamos de las plazas, ahora nos apropiamos de las redes sociales. Y él nos explicó con datos cómo eso está sucediendo en jóvenes de 12 a 24 años. Entonces, lo que queda por decir es que el escenario político de nuestro país, político y social, necesita del activismo cultural. El activismo cultural es una herramienta para el ejercicio, digamos, ciudadano, para luchar contra la exclusión, la invisibilización, la discriminación, la violencia en relación al género, la raza, la clase, la etnia, la sexualidad, ¿no? Y el cambio social en general, ¿no? Y editar este libro para nosotros ha sido una satisfacción y una manera de plasmar cómo es importante la discusión fructífera, que esperamos que estimule a los lectores, a otros grupos, y que sigamos reflexionando y participando en esta aventura, ¿no? Y finalmente agradecer a todos y todas aquellos que han ido a Macholandia, que han ido a Loca TP, que han ido a Bochinche, que han participado en Vivo con VIH, y que los esperamos en las siguientes acciones de activismo cultural que emprendamos como participantes, como creadores, como creativos, y que, bueno, sigamos con el activismo cultural, que es una excelente contribución para el cambio social. Inicialmente quería valorar el proceso que se ha dado de sistematización, ¿no? Que es una carencia dentro del sector cultural y sobre todo dentro de las propuestas de activismo artístico y cultural en nuestra ciudad, ¿no? Existen muy pocos documentos que nos permitan tener un recuento sobre estos procesos,
y es fundamental para poder construir memoria, ¿no? Una memoria de lo que está sucediendo, de los temas que nos están interesando al día de hoy y las formas en las que estamos dialogando a través del arte sobre estas temáticas. Entonces, de por sí, el haber puesto en blanco y negro las experiencias constituye un hito muy importante y creo que habría que generar mayor espacio para poder generar estas propuestas de concretar de esta forma las experiencias que se han venido dando. Por otro lado, valoro también muchísimo que provenga esta iniciativa desde la academia, ¿no? Y desde una academia como la Cayetano, que es de una rigurosidad científica, como decía Jimena, muy dura, muy exacta, ¿no? Entonces llama la atención que desde una universidad de ciencias, ¿no? Haya esta vocación y este interés por poder valorar experiencias que muy pocas veces tienen resultados cuantificables, ¿no? Y que son resultados más cualitativos, resultados más simbólicos. Y me parece muy bien que una universidad desde la academia valore también el conocimiento empírico, que valore la experiencia, que valore el testimonio oral, el testimonio simbólico como elementos sustanciales para la transformación. Por otro lado, también valorar que sea una plataforma que provenga desde una plataforma que vela por la salud, la sexualidad y el desarrollo humano, ¿no? Entonces, esto permite ahondar y poder profundizar mucho en la lucha que se viene dando desde diferentes frentes por entender la cultura como un derecho humano, ¿no? Entender el acceso a la cultura como un elemento fundamental para la construcción del ser humano y de la colectividad y de la comunidad. Y como tal también permite visibilizar que como derecho humano el acceso a la cultura es uno de los que más resiste, ¿no? Ante situaciones muy adversas. Lo último que se pierde es nuestro deseo y nuestra naturaleza de expresar nuestras manifestaciones culturales, ¿no? Y es también una de las manifestaciones humanas más democráticas. Todos aquí sabemos una danza, sabemos un canto, sabemos un poema, hemos leído un libro y podemos expresar naturalmente en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, en nuestras formas de vincularnos, podemos expresar nuestra cultura, ¿no? Entonces, y este es un derecho humano y por eso es muy importante que esta publicación se enmarque dentro de una plataforma de salud, sexualidad y desarrollo humano. También valorar el trabajo y el esfuerzo que en general realiza Ciudadanías X por sacar la academia a la calle, ¿no? Es algo sustancial, fundamental. Yo recuerdo cuando recién conocí la experiencia de Ciudadanías X, nos presentaron una serie de libros gigantescos, gruesísimos, con data científica, muy especializada, con una terminología técnica sobre todos los temas de salud, sexualidad, desarrollo humano y tal. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue cómo habían sido capaces de toda esa información dura, traducirla al lenguaje simbólico y hacer el esfuerzo por que esta información pueda llegar a un público diverso en el espacio público y desde plataformas mucho más democráticas, ¿no? Es por eso que, como comentaron, desde la municipalidad hemos trabajado con ellos en diversas iniciativas como Alócate, Macholandia, la propuesta por presentar también la diversidad de construcciones de familia, trabajando en espacios públicos, en parques, etc. Esto sobre el libro, sobre el hecho mismo de la publicación, ¿no? Y sobre el contenido, me parece inicialmente importante el enfoque plural y abierto que se hace sobre el concepto de cultura, ¿no? Que lo hace Cecilia Rivera, Norma Fuller y Carlos Cáceres, en donde son las personas los protagonistas, ¿no? Entonces ese punto de partida del libro nos parece que abre un entendimiento sobre el sector cultural importante para poder hablar de activismo y cambio social.
Por eso mismo se entiende también como un eje transversal para cualquier ámbito del desarrollo humano, para cualquier iniciativa, cualquier interés, cualquier política pública, cualquier proyecto tiene que tener dentro de sus componentes el ámbito cultural. Valorar también la importancia que se da al uso del espacio público, ¿no?, como lugar realmente democrático en donde se puede dar lucha, ¿no?, a la ideología que hoy impera en nuestra sociedad, en donde el consumo, la competencia, el individualismo, el machismo vienen siendo nociones, ideas que nos están marcando desde todos los frentes, ¿no?, desde todos los frentes. Entonces el espacio, la calle, el espacio público es el espacio donde se puede trabajar. Pero no solo entender, creo, el espacio público como la calle, ¿no? Hay nuevas plataformas, como se explica en el libro, Roberto Bustamante habla del internet, ¿no? Y creo que también las escuelas públicas, los centros culturales públicos y la gestión pública también, ¿no? La gestión pública, con todos los bemoles que tiene, finalmente es un espacio en donde se debe trabajar al servicio de todos los ciudadanos, y es un espacio público también en donde se debe y se puede intervenir y se puede desarrollar y apostar también por trabajar desde ahí. Y luego, para ir terminando, comentar un poco también las reflexiones que ha motivado en mí la lectura de esta publicación. La primera reflexión que vino a mí fue que usualmente utilizamos la palabra activismo muchas veces como sinónimo de eventismo, ¿no?, que es, digamos, una práctica y un karma muy latente dentro de la gestión cultural, ¿no? El hacer la actividad por la actividad, el hacer el evento por el evento, el hacer que suceda algo porque suceda algo, sin un proceso previo de reflexión y un proceso posterior de evaluación, ¿no?, sino que salga la foto, lo subo en las redes y ya está, y ahí hice la actividad, ¿no? Y eso prevalece también mucho en gestión pública, ¿no?, donde digamos, los planes de cultura están marcados por el eventismo y por hacer actividades masivas que convoquen gente y que nos generen la gran foto, la gran portada o la gran vitrina política, ¿no? Entonces me parecía bien importante poder visibilizar ese cambio en el concepto, en donde en este caso y en las experiencias que se han mostrado, activismo no implica solo actuar sin reflexión, ¿no?, sino son procesos de largo aliento que culminan en una acción, ¿no?, pero hablan de espacios previos de análisis, de estudios, de diagnósticos y de espacios de reflexión conjunta. Una segunda idea que también vino a mí luego de leer la publicación es la importancia que tiene entrar en diálogo y debate con agentes que no son de nuestro círculo cercano, ¿no?, que no hablan de alguna manera el mismo lenguaje ni tienen las mismas ideas que nosotros. Y eso Cecilia Olea planteaba ahí una idea muy interesante en el libro, cuando decía que muchas veces expresamos nuestras ideas desde lenguajes que pueden ser muy difíciles de entender para ciudadanos que no necesariamente han tenido acceso a estas nuevas formas o formas distintas de entender el mundo, entender nuestra sociedad, entender nuestras relaciones. Entonces, me parecía importante saber que desde la práctica cultural y artística es importante salir de nuestra zona de confort y dialogar con personas que no piensan lo mismo que nosotros, que no comparten nuestra forma de pensar, que han tenido distintas formas de educación. Y creo que eso es clave para poder generar imágenes, símbolos, acciones que logren interpelar, que logren tocar fibra, que logren generar el cuestionamiento y que sirvan realmente para el cambio social, como el título del libro lo menciona. Finalmente, considero que para lo anterior es fundamental la importancia de la constancia y la permanencia de estas prácticas de activismo cultural y el trabajo territorial, ¿no? Muchas experiencias de activismo tienen como característica, las que hemos visto en la mayoría de los casos, no todos, tienen como característica la itinerancia, ¿no? Son expresiones de activismo que se generan de acuerdo a una coyuntura, en un espacio, ¿no?, en una marcha, en un festival, ¿no?, en una acción que se desarrolla. Van de un lado a otro, ¿no? Van donde haga falta, van donde se les llame, van donde identifican que hay una necesidad para transgredir el status quo.
Y su potencial puede marcar hitos, puede crear símbolos y en muchos casos pueden volverse una experiencia transformadora para determinado sujeto y comunidad. Frente a esto me parece también importante recalcar que existen hoy en día experiencias de activismo cultural artístico que, a diferencia de muchas de las que se presentan en este libro, tienen como característica la permanencia, el trabajo territorial y la articulación con organizaciones sociales de base, ¿no? Que últimamente, y de acuerdo a un movimiento latinoamericano, se vienen denominando las organizaciones de cultura viva comunitaria, que trabajan sostenidamente en sus barrios con los vecinos, fomentando organización, democratización del acceso a la cultura y recuperación del espacio público. Y tratan temas que van desde memoria hasta los temas ambientales, hasta los temas vinculados con los derechos de la mujer. Existen en nuestra ciudad decenas de estas organizaciones, desde Arena y Esteras en Villa El Salvador, que trabaja estos temas a través del circo, o la comunidad Fitec en Comas, que trabaja estos temas a través del teatro, o 5 Minutos 5, que trabaja estos temas a través del cine en Villa María del Triunfo, el Centro Cultural Campoy en San Juan del Lurigancho, que lo trabaja a través de la danza, el Agustinazo, que lo trabaja en el distrito del Agustino a través de la música. Estas son organizaciones culturales que desarrollan un trabajo permanente en su territorio, en su barrio, ¿no? Y considero que este tipo de activismo apuesta también por el proceso antes que por el producto, como lo decía Jorge Millay en una de sus intervenciones en el libro. Además tienen alcances profundos, de largo aliento, porque son permanentes y son procesos que parten de la misma comunidad. No es alguien que viene a enseñar algo o a decir cuál es el camino, o alguien que viene a traer una idea o una propuesta. No es del artista para la gente, sino es de la gente para la misma gente. En este aspecto tenemos vecinos que son artistas y también vecinos que son choferes, amas de casa, profesores, trabajadores en general. Y son los mismos vecinos los que miran su entorno, sus problemas, y se organizan y ven en el arte y la cultura herramientas para mejorar la vida en su espacio. Aquí el activismo no es un evento o una acción, sino es una forma de vida, y su sostenibilidad se da en tanto estas comunidades, estas colectividades sigan vivas y puedan seguir teniendo espacios para trabajar en comunidad. Esas son las reflexiones que quería compartir. También me motiva de modo particular estar aquí porque creo que de los 6 años de vida de Ciudadanías X he podido también ver el crecimiento de esta iniciativa, la capacidad de movilización y articulación que ha generado. De hecho, hace ya un poco más de 5 años coincidimos también justo con Fernando y bueno, con la gente que estaba en ese momento impulsando también el proyecto en el desarrollo del Foro Internacional Arte Puente para la Salud y el Desarrollo, que se realizó por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud y la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, y Ciudadanías X tuvo también ahí un rol importante y ya venía mostrándose desde esos momentos toda esta intención de acercar mundos, ¿no? La figura del puente en ese momento para nosotros era importante, para los que estuvimos involucrados en la gestión de ese foro, porque hay que lograr justamente esto que propone el libro, ¿no? Acercar mundos. A veces tendemos a enfatizar las diferencias en lugar de las coincidencias, a enfatizar aquello que nos distingue del otro en lugar de aquello que nos vincula al otro, ¿no? Y creo que eso es algo que este espacio, este libro y la acción de Ciudadanías X propicia para generar reflexión. Entonces yo, antes de entrar al libro, quería un poco comentar por qué considero que es importante y necesario un proyecto como el de Ciudadanías X. Primero, por lo que proponen sus intervenciones, sus acciones, sus pasos y hitos desde el activismo. Esas intervenciones, esas acciones generan espacios de convergencia desde la reivindicación de las diferencias. Como decía hace un momento, creo que reconocernos como diferentes es un paso importante para empezar a dialogar y a generar pasos en común, ¿no? Y entonces esas posibilidades de convergencia, de coincidir en espacios, en reflexiones,
a partir de premisas y estímulos como los que propone la acción artística es fundamental. Y también estas intervenciones generadas desde Ciudadanías X propicia que nos encontremos, que superemos también dinámicas propias de la rutina, del día a día, para también mirar críticamente nuestra cotidianidad, ¿no? Una de las cosas que más me entusiasma del trabajo de Ciudadanías X, y uno lo puede ver en Macholandia, por ejemplo, es que te das cuenta de que en nuestra cotidianidad y en los comportamientos que están tan naturalizados en nuestra sociedad, estamos permanentemente estigmatizando, actuando bajo estereotipos, prejuicios, y entonces las acciones y las intervenciones que genera Ciudadanías X te dan esa distancia para mirar críticamente también tu cotidianidad, tu realidad, tus comportamientos, ¿no? Y creo que eso que facilitan las intervenciones es algo que valorar. Siento que también es importante reconocer el valor que tienen las intervenciones de Ciudadanías X, porque como ya dijo Gloria y se comentó anteriormente, nos propone un reto que es reapropiarnos del espacio público, ¿no? El espacio público como ese lugar que hay que tomar para expresarnos, que es el lugar donde se generan intercambios de símbolos, de creencias, donde ponemos a prueba todos aquellos retos que a veces hacen tan difícil la convivencia entre las personas, ¿no? Y entonces el hecho de encontrar en el espacio público ese lugar para dialogar, para expresarnos y hacerlo nuestro, y lo cual implica de hecho una lucha también, como dijo Gloria, ¿no? Los espacios públicos son espacios que hay que ganar, y Ciudadanías X a través de sus acciones y de modo también muy bien diseñado, creo, lo logra, y por eso me parece que es muy importante el trabajo de Ciudadanías X desde sus intervenciones y acciones en el espacio público. Pero también es muy importante la acción de Ciudadanías X desde oportunidades como las que está generando en este momento y como las que representan publicaciones como esta, ¿no? Detenernos a reflexionar, a identificar los aprendizajes que surgen de experiencias tan ricas y tan diversas también, justamente por eso son ricas, que son algunas de las que están presentes aquí, es un paso significativo también, como dijo Gloria, en este esfuerzo por pasar por dar un paso que muchas veces para los artistas resulta siendo muy difícil, que es el de detenerse a pensar en lo que se ha producido, ¿no? Hay un valor enorme en las propias acciones, pero ese valor, para lograr ser comunicado, implica un tiempo de reflexión, de análisis, y también de encontrar formatos y espacios y lenguajes para poder ser transmitido a otros, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de ocasiones es también algo que agradecerle a Ciudadanías X como propuesta, ¿no? Y entonces, me parece también importante lo que esta publicación propicia, porque hay algo que es real, que es justamente también uno de los motivos por los cuales es importante que el Estado de alguna forma esté presente en esta mesa, que es que históricamente todos sabemos que las iniciativas de colectivos de artistas que contra viento y marea generan un trabajo sostenido, ya sea territorial, ya sea itinerante, que finalmente proponen estrategias creativas para reivindicar derechos. Ese trabajo ha sido permanentemente invisibilizado, negado, incluso saboteado en muchos casos desde el Estado también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es importante también, y esto significa una herramienta, incluso para quienes trabajamos desde el Estado, y tenemos que tener llaves que nos permitan seguir abriendo puertas, ¿no? Para eso es clave, como se está haciendo en este momento, el vínculo con la academia, ¿no? Porque si no nos detenemos a generar este tipo de sistematizaciones y de documentos, entonces no vamos a tener muchas herramientas para convencer a quienes hay que convencer para que este tipo de iniciativas tenga más respaldo. Y hay que convencer con los lenguajes que podamos encontrar
desde al Ministerio de Economía y Finanzas, para bien o para mal, hasta otros actores que tienen que entender esto, y por eso también es la apuesta de Ciudadanías X y lo que propone la publicación, volviendo a la figura del puente, es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma también facilita ese puente, ese tránsito hacia el diálogo con otros que quizá, si no acercas y asocias la experiencia artística a desarrollo humano, salud, educación, no la van a entender y valorar. Y entonces por eso es muy importante también que existan documentos como este. Y además, de pronto, leía en el libro de la introducción que la publicación se propone un objetivo muy puntual, que es contribuir al enriquecimiento de la discusión académica, así como al fortalecimiento del activismo por el cambio social, ¿no? Y entonces esos propósitos, el propósito de lograr aumentar la discusión académica, pero a la vez que esa discusión académica también enriquezca la acción de los artistas de ida y vuelta, porque en realidad también las apuestas desde la academia se ven absolutamente nutridas desde la acción del día a día de los artistas, desde esos intercambios en ida y vuelta es que finalmente se va a lograr transformar las instituciones ya sean académicas, públicas, como también transformar las prácticas de la vida cotidiana de la gente, que finalmente el propósito del activismo y del activismo. Y entonces quería pasar ahora a referir a qué contiene esta publicación, que desde mi punto de vista la hace pertinente, potente y movilizadora y provocadora también. Lo primero es que contiene memoria y experiencias, ¿no? Y como comentaba hace un momento, en la acción de los artistas a veces todo puede tender a ser tan efímero, dentro de esa característica, por supuesto que potente, ¿no? Lo efímero no hace que una acción artística sea menos potente, pero justamente el poder narrar, describir y generar una descripción y un análisis de en qué consistió la potencia de esa acción artística es fundamental también. Y entonces me parece que esta publicación significa un aporte importante por justamente generar memoria, por motivar al conocimiento de experiencias que son muy valiosas. De hecho, Herbert Rodríguez, que está aquí, comentaba algo muy importante que está presente en el libro, que es que, como él lo decía a título personal, ¿no? Que siendo de alguna forma efecto de los colectivos artísticos de los años 70 y 80, que ellos no existirían sin esos antecedentes, ¿no? Y él lo decía tal cual, no existiríamos sin esos antecedentes. Y qué importante que esos antecedentes, como los más vigentes y presentes, estén relatados, que puedan ser escuchados, leídos por nuevas generaciones, ¿no? Solo podemos entender el momento en el que estamos si es que podemos también hacer memoria de aquello que ya transcurrió, de aquello que nos deja una herencia, ¿no? Y me pareció muy potente esa frase, ¿no? No existiríamos sin esos antecedentes, y creo que es algo que logra esta publicación, ir dando cuenta de referentes importantes que finalmente van a ser antecedentes para otras generaciones también. Como segundo punto asociado a la pertinencia de esta publicación, pienso que, como decía también hace un momento, permite hacer dialogar mundos distintos, ¿no? Y porque creo que todos podemos darnos cuenta, y lo notaremos también al leerlo, de todo lo que se produce a partir del encuentro entre la academia y el arte. En verdad, solo en ese encuentro, solo en esa posibilidad de empezar a dialogar sobre las expresiones artísticas asociadas al activismo, ya empieza a haber una riqueza, y por eso es muy importante también que entendamos que en esa conexión de los mundos finalmente
más allá del enfoque que cada uno le dé, si es que además que está asociado totalmente a la experiencia y a la formación incluso de cada uno, o sea, más allá de si asocias el tema con salud, si lo asocias con educación, etcétera. Más allá de eso, saber que finalmente estamos hablando de lenguajes que propician la posibilidad de expandir las capacidades de las personas, de expandir las libertades de las personas. Entonces ahí empiezan a asociarse los mundos, ¿no? Finalmente la educación busca desarrollar capacidades, la salud busca también que el individuo y las comunidades tengan mejores condiciones para afrontar su día a día y su futuro. Y entonces finalmente el propósito también de estas prácticas artísticas tiene que ver directamente con eso, ¿no? Con dejar ver todo aquello de nuestro presente, de nuestro pasado y de nuestro futuro, que finalmente nos llama a sentirnos capaces de afirmarnos como persona, de dialogar con otros y de expandir, por lo tanto, las capacidades incluso de nuestros colectivos, de nuestras comunidades. Y el tercer punto, respecto al cual me parecía potente, pertinente y movilizadora esta publicación, es por algo que Jorge Miyagi indica también, que es que experiencias como el artivismo permiten desdibujar los límites entre el arte, la política y la vida, que finalmente es algo que tiene que ser un llamado, ¿no? En otras épocas, siglos atrás, en realidad la distancia entre arte, política y vida no era la que ahora percibimos, ¿no? Todos los conocimientos estaban mucho más integrados. Una persona podía ser artista, chamán, y líder político a la vez, porque finalmente lo que quería era, por lo que trabajaba era por su comunidad, ¿no? Y entonces en esa capacidad de borrar las fronteras entre arte, vida y política, también está la potencia del artivismo y que es algo que está muy bien sostenido en esta publicación. Y para ir terminando, me parece también que es muy rico que así como esta oportunidad en este momento de este intercambio y así como la publicación permiten hacer dialogar distintas posiciones, también es muy interesante, tanto en las propuestas de intervenciones de Ciudadanías X como en lo que se traduce aquí en el libro, que distintas disciplinas artísticas también tengan lugar, ¿no? Porque creo que también mientras logremos hacer que las artes también dialoguen, va a haber más potencia de utilización de ese recurso creativo para dialogar con otros, ¿no? A mí una de las cosas que me parece muy interesante de las intervenciones de Ciudadanías X es que están en un límite, que es a lo que tiende finalmente el arte también en nuestros tiempos, entre intervención, plástica, performatividad, ¿no? Y esta cuestión liminal es también una riqueza en estos momentos y por eso es interesante que haya esta diversidad de experiencias que sean las que se comparten. Y yo tenía ganas de terminar con una pregunta que es esta de por qué es importante y necesario que el Estado esté aquí en este momento, ¿no? Y creo que es porque finalmente en este puente que se está tendiendo hay que transitarlo un poco todos, desde el rol que cada uno le toque jugar, hay que recorrerlo juntos, porque finalmente al Estado le corresponde fortalecer este tipo de iniciativas, le corresponde difundirlas, les corresponde generar intercambios entre los distintos colectivos que proponen este tipo de acción. Le corresponde facilitar recursos económicos, logísticos, humanos, para que esto siga dándose. Para cerrar con esto, tiene 4 líneas de acción, que son las que fundamentan el trabajo. Una es el reconocimiento y protagonismo, que básicamente tiene que ver con dar voz, legitimidad y asumir que el programa Puntos de Cultura se gestiona y define desde la voz de las propias organizaciones, que es de alguna forma lo mismo que hace Ciudadanías X con todas las poblaciones que empiezan a articularse y a poder expresar
su voz, sus reivindicaciones desde este protagonismo bien asumido, ¿no? La segunda línea de trabajo del programa Puntos de Cultura tiene que ver con la cogestión de proyectos y con el financiamiento de proyectos, y por eso también es muy importante saber que estas iniciativas empiezan a darse, que estos proyectos se gestionan bajo también la alianza con universidades, con distintas instancias, y entonces sentimos que es una premisa que también persigue Ciudadanías X, y por eso sentimos que es importante que sea incluso Ciudadanías X parte de esta red de puntos de cultura. También coincidimos en la tercera línea del programa, que es el desarrollo de capacidades y gestión del conocimiento, que es clarísimo, esta ocasión es un espacio para fortalecer las capacidades de todos los que estamos aquí, y para finalmente gestionar conocimiento, porque estas sistematizaciones lo que permiten es eso, que el conocimiento trascienda, que la experiencia pueda ser transmitida y analizada, y que finalmente también permanezca en la memoria de todos, ¿no? Y la cuarta línea de acción del programa Puntos de Cultura, que es también una cuarta línea donde sentimos que coincidimos, tiene que ver con la articulación y comunicación, con hacer dialogar a los distintos actores que son parte del programa, con comunicar los logros de cada uno de estos actores, con propiciar el trabajo en red, que es algo que también saludo y me motiva mucho de la experiencia de Ciudadanías X, y que creo que también este libro te deja como conclusión, ¿no? Que hay muchas cosas que están sucediendo, pero que es muy importante hacer dialogar esas muchas cosas, y que es todo adquiere una potencia mayor cuando trascendemos al identificar las diferencias como aquello que nos separa y pasamos a verlas como aquellas posibilidades de dialogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena María, muchas gracias Lorena y Jimena también. La verdad es que lo que tratamos de Ciudadanías X es que crear estas semillas que puedan caer en buen terreno y rendir frutos. A veces cuando estamos tan metidos en el trabajo no nos damos cuenta de lo que hace, o sea, del impacto que pueden tener nuestras acciones. Creo que momentos para reflexionar sobre esto, espacios para reflexionar sobre esto, como este espacio, creo que nos ayuda a ver eso, lo que puede llegar a generar, ¿no? Y ahí ya siento un poco de satisfacción, de decir, bueno, menos mal que va a lograr algo. Hace no mucho, bueno, yo casi siempre soy muy crítico con el trabajo que hacemos, Jimena lo sabe. Discutimos mucho sobre, yo pienso mucho que lo que estamos haciendo no logra mucho, no es lo que quisiéramos, a donde quisiéramos llegar. Leí hace poco, estando en ese estado, que es un estado permanente mío, creo, encontré una frase de Gandhi que decía, lo que tú hagas es poco, lo que vas a hacer es poco, no va a servir de mucho, no va a hacer mucho cambio, pero nadie más lo va a hacer. Entonces yo creo que ese pequeñito cambio es importante.